Primera de Tesalonicenses 2, versículos del 7 al 12. El tema de esta noche, continuando con la serie Conociendo a tus hijos, se titulará Modelo de un buen padre. Vamos a ver en esta noche y a sacar de estos versículos el modelo de un buen padre. O sea, vamos a sacar 5 características o 5 rasgos que todo padre cristiano tiene que tener. Hace 8 días el estudio se llamó La influencia de una madre y abarcamos todo el tema de la maternidad. Ahora en esta noche nos vamos a ocupar de los varones, principalmente los que somos padres de familia. Primera de Tesalonicenses 2, versículos del 7 al 12. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y su gloria. Una de las necesidades más urgentes de nuestra época es que los varones conozcan el modelo del liderazgo que Dios ha establecido en la Biblia para que podamos dirigir nuestra familia. Un capitán del barco sin una carta de navegación no tiene rumbo ni destino. Un hombre, un varón en un hogar, siendo padre de hijos y no teniendo la Biblia, no tiene rumbo ni destino, su casa, su familia, su hogar. Nosotros no podemos enfrentarnos a la vida sin la carta de navegación que es la Biblia. Cuando nos convertimos en padres de familia, la responsabilidad es muy grande, es muy difícil, es muy mal comprendida, sufrimos muchas desilusiones, muchas frustraciones, y dichosos y felices los padres que tienen hijos agradecidos. Hijos que tal vez se convierten después de los 20, 25 años de edad y le dan gracias a Dios después de haber aprendido a través de el sufrimiento que realmente mi papá y mi mamá tenían toda la razón. Lo hemos visto en las últimas clases, que los hijos van a tener que aprender desgraciadamente ¿a través de qué? A través del sufrimiento. El sufrimiento es una de las escuelas principales de Dios. La Biblia dice del mismo Jesucristo, en Hebreos 5, que por lo que padeció, aprendió obediencia. Varón de dolores, desechado entre los hombres. Cristo tuvo una vida de continua persecución y sufrimientos y dolores. Y la Biblia nos enseña que nuestros hijos son muy tercos, nuestros hijos son muy rebeldes, nuestros hijos necesitan, después de oír la palabra de Dios, enfrentarse a la vida y aprender y comprobar en la vida que la Biblia tiene la razón. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, Dios le dijo a Israel:
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios, pues, hemos visto hasta este momento, nos da una responsabilidad: enseñarles a nuestros hijos los caminos de Dios. Y ya Dios se encargará de ellos cuando entren a la adolescencia o cuando se vayan del hogar. Pero nuestra responsabilidad es sembrar en su corazón las semillas de la vida eterna. Y Dios es el que da el crecimiento. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. En Deuteronomio 6, versículos del 5 en adelante, que también ya estudiamos, la Biblia dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hemos visto también hasta este momento que no se puede ser padre sin amar a Dios con todo nuestro corazón. Para poder estar yo calificado y tú calificado de convertirnos en padre, necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Estas enormes responsabilidades, amados hermanos varones, de cumplir sin la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo y sin tus convicciones, es una obra imposible. Vuelvo a repetir: para poder ser padre, sobre todo el jefe de la casa, se necesitan dos cosas esenciales. Una, al Espíritu Santo, dirigiendo tu vida, dándote sabiduría, iluminando tu mente, pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo necesita que tú seas un hombre de convicciones. Mientras tú no creas que la Biblia es la palabra de Dios, mientras tú no leas la Biblia a diario y des devocionales a tu casa, mientras no le compartas la Biblia a tus hijos, mientras no vivas en la palabra de Dios, no tienes convicciones cristianas. Podrás decir de la boca para afuera: creo en la Biblia, soy cristiano, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero no estás viviendo, no estás aplicando, no estás en la experiencia viviendo lo que Dios te manda. Todo padre de familia en esta tarde, no importa el carácter que tengas, la personalidad que tengas, dejarás impreso tú y yo en nuestros hijos nuestro ejemplo y nuestras convicciones. Tarde o temprano los hijos dirán algún día: mi papá era así, mi madre era así. Lo que nosotros somos lo dejamos como un sello impreso, imborrable en el corazón de cada uno de nuestros hijos. ¿De qué manera, pues, podemos los hombres, los varones en esta tarde, educar a nuestros hijos con sabiduría? Vayamos a la primera carta de Tesalonicenses y quiero darles, antes de entrar en materia, algunos antecedentes de esta carta. Cuando Pablo viajó a la ciudad de Tesalónica, que se encuentra actualmente lo que es enfrente de Grecia, observó el potencial tan tremendo de los cristianos que se habían convertido y quiso quedarse con ellos. Sin embargo, Pablo fue perseguido terriblemente cuando tomó esta decisión. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, lo acababan de apedrear, lo arrastraron, lo golpearon horrible en Filipos.
Y en lugar de que Pablo, ay, llévenme a la Cruz Roja, llévenme al hospital, y ya así no se parece cristiano, ya no quiero sufrir por Cristo. Así ensangrentado y herido, así llegó a Tesalónica. Y cuando estos cristianos vieron a Pablo, todo vendado y parchado con curitas y descalabrado y ahí con vendas todavía y con mertiolate, etcétera, etcétera, se impresionaron de que no le importaba su cuerpo, no le importaban las heridas, no le importaba la persecución, no le importaba nada, le importaba anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Por 6 semanas se quedó en Tesalónica enseñándoles a este grupo de cristianos, trabajando con ellos día y noche para establecerlos en la fe de Jesucristo. Y aun cuando él ya no tenía pensado regresar, los cristianos tesalonicenses ganaron su corazón por su consagración y su entrega a Jesucristo. Más tarde Pablo oyó que estos cristianos estaban comenzando a ser perseguidos y amenazados seriamente por causa de su fe. Y cuando desde lejos oyó lo que pasaba, hizo 2 cosas. Número 1, les envió a Timoteo. Dice primera de Tesalonicenses 3, versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Y en segundo lugar, les mandó esta carta, que en esta tarde vamos a sacar algunas enseñanzas, porque la forma como Pablo le escribe a los tesalonicenses, lo vamos a ver, es como un padre escribiéndoles a sus hijos. El ejemplo que Pablo les dio a los tesalonicenses es el mismo ejemplo que nosotros debemos darle a nuestros hijos. En otras palabras, si Pablo hubiera estado casado, todos sabemos que Pablo era, ¿qué cosa? Viudo, ¿verdad? Pablo enviudó y no sabemos nada si tuvo o no tuvo hijos. Lo más seguro es que fue un esposo sin hijos. Pero en la forma como él trataba a sus discípulos, el Espíritu Santo nos deja las 5 características principales que todo padre debe tener con sus hijos. Dice en el versículo 7 del capítulo 2, porque fuimos tiernos entre vosotros, y vean ustedes aquí la palabra nodriza, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Saben ustedes que esta palabra no vuelve a aparecer jamás en las cartas de Pablo? Y es precisamente de este ejemplo que vamos a sacar, repito, los 5 principios de liderazgo masculino en el hogar. La primera característica que un padre necesita tener con sus hijos, de acuerdo al apóstol Pablo, la encontramos en el capítulo 2, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Lo primero que se requiere de nosotros hacia nuestros hijos es tener un grande afecto por ellos. Esta palabra es una palabra especial porque es la única vez que aparece en la Biblia, junto con Lucas 15:20, que lo vamos a ver a continuación. Pero Pablo pudo haber escogido otras grandes palabras. Pudo haber dicho, tan grande fue mi amor por vosotros, tan grande fue mi aprecio, pero escogió la palabra griega imei romai, comenzando con H, imei romai, que significa sentirse atraído hacia alguien con muchísimo amor físico. En otras palabras, cuando nosotros decimos debemos tener un grande afecto a nuestros hijos, esta palabra involucra no solo amo a Pepito, le pago la escuela a Pepito, le pago la colegiatura a Pepito y le doy de comer y le compro ropa. Ahí estás, de alguna forma, responsabilizándote por Pepito, pero esta palabra nos habla de que a nuestros hijos debemos abrazarlos,
tocarlos, besarlos y estar cerca de ellos físicamente. Veamos en Lucas 15:20 el ejemplo más grande en la Biblia de un padre hacia su hijo con respecto a su afecto. Aquí el padre está esperando a este sinvergüenza, ¿verdad? El hijo pródigo, que se había ido allá a Tequesquitengo y se gastó todo el dinero y andaba en la lancha y andaba ahí con todas las muchachas y en la discoteca y bueno, la cuestión es que regresó a su casa. Y dice la Biblia, y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y observen con detalles lo que pasó. Corrió, se echó sobre su cuello y ¿qué cosa? Le besó. Hermanos y hermanas en Jesucristo, ¿cuántas veces nosotros los papás expresamos nuestro afecto abrazando, haciendo contacto, besando a nuestros hijos? Es fácil abrazar y besar a un bebé. Todo el mundo, qué bonito bebé, al bebito, ¿verdad? Nos comemos a besos a los bebés, pero cuando crecen los hijos, ¿seguimos siendo igual de afectivos con ellos? Y hay que confesar que muchas veces, pues el hijo ya está grande, ¿verdad? Ya está muchas veces, hasta como que a muchos padres les da pena besar al muchachote ese que ya está más grande que tú, de 20, 23 años de edad, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos manda besarlos, abrazarlos, estar con tu hijo así, con tu mano, ¿cómo estás? Y que se sientan ellos cerca de los brazos fortachones del papá, que se sienta tu hija aquí en su pecho, que puedas acariciar a tu hija, que la puedas besar, porque es importante que nuestra expresión física de afecto es de suma importancia para cualquier hijo, porque al hacerlo les estamos afirmando, les estamos demostrando nuestro amor, aceptación e interés por sus vidas. Si alguno de ustedes como varón dice, pues es que yo soy secote porque desciendo de Zapata, o así me educó mi papá, soy secote y nunca he acostumbrado a dar muchos besos, pues que se te quiten los zapatistas, que se te quite lo seco y comienza a abrazar a tus hijos. Comienza a abrazar a tus hijas. Comienza a establecer contacto físico con ellos, porque vuelvo a repetirlo, esta es la palabra que en el griego nos muestra Pablo, el afecto por nuestros hijos. ¿Saben ustedes que esto está comprobado por los psicólogos? La Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, California, de la Universidad de Los Ángeles, hizo una encuesta y concluyeron que la promiscuidad sexual en los adolescentes se debe en el 80% de los casos a la falta del afecto paterno en su infancia y adolescencia. En otras palabras, muchos jóvenes entran a tener relaciones sexuales antes de tiempo y muchas mujeres también, porque no tienen demasiado afecto en su casa de su padre o de su madre, principalmente del papá. Papás, muéstrale ahora a tu hijo y a tu hija tu amor, antes de que tu hijo y tu hija comience a buscar este amor en los brazos de su novio o de su novia allá afuera en la calle. En segundo lugar, la segunda característica de un padre, no solamente un grande afecto donde establecemos un contacto físico con ellos, sino dice el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. En segundo lugar, es importantísimo que tengamos una vida transparente. ¿Es importante predicarles el Evangelio a nuestros hijos? Absolutamente. ¿Y es suficiente? La respuesta es no. No basta predicarles a tus hijos. No basta leerles la Biblia a tus hijos. Necesitamos que nuestros hijos vean al mismo tiempo en nuestra vida lo que les estamos predicando.
Necesitamos acompañar con la predicación de la palabra de Dios el ejemplo. Nuestra vida debe mostrarles lo que creemos y las convicciones que tenemos. Tú no le puedes decir a tu hijo, ¿por qué fumas, hijo?, cuando te ve a ti fumando. Tú no le puedes decir a tu hijo, ¿por qué te vas con esa muchacha?, cuando vas en la calle y te ve que tú volteas a ver a la mesera, volteas a ver a cualquier muchacho que pasa ahí minifalda en la calle. Los hijos nos están vigilando las 24 horas del día. Y tenemos que tener una vida con ejemplo. De nada servirá que les hables de Dios si no tienes una vida transparente enfrente de ellos. Tus hijos necesitan saber cómo manejas tu dinero, cómo tratas a tu madre, a tu esposa, cómo miras a las mujeres en la calle, qué palabra dices. Tus hijos saben cuando dices groserías, cuáles son tus valores y cuáles son tus decisiones. Tu vida debe ser transparente con ellos. En tercer lugar, dice el capítulo 2, versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El padre necesita ser una persona afectiva en primer lugar. En segundo lugar, tener una vida transparente en frente de sus hijos. Y en tercer lugar, debe ser un hombre trabajador. Aquí estamos viendo el ejemplo de un hombre como Pablo, trabajando día y noche, con tal de ser un padre espiritual con sus ovejas. Los hijos necesitan ver que su padre es un hombre que se esfuerza, que es un hombre que se fatiga, que es un hombre que llega muchas veces a su hogar cansado, agotado de tanto trabajo, pero al mismo tiempo, al llegar a tu casa, tú necesitas recordar lo siguiente: ya trabajaste para hacer dinero y para traer la comida a tu casa. Al llegar a tu casa, ¿tienes tiempo para tus hijos? ¿O te sientas en la televisión y no me molesta nadie? Quíteme ese chamaco, enciérrenlo ahí con Herodes. Y a esa me la encierran ahí en el gallinero y me la amarran con cadenas. Quiero ver 24 horas, quiero ver nada personal. ¿Así llegas a tu casa? ¿O llegas, qué se ofreció? A ver, mijita, ven para acá, te la sientas en las piernas. O si es grandecita, ¿verdad? A ver, mijita, ¿cómo te fue en la escuela? Cuéntame. ¿Cómo te fue cuando fuiste a la nevería con tu novio? ¿Qué pasó? Y tienes el tiempo que los hijos necesitan. Los hijos, si ven que llegas y trabajas duro 18 horas y no tienes tiempo para ellos, no valorizan tu trabajo. ¿Lo sabías? A los hijos no les importa cuánto trabaja el papá, porque dicen, es la obligación del viejo, que se amuele. No les interesa eso, pero sí aprecian cuando ven que así estás de cansado y que le echas tantas ganas y llegas muerto y tienes tiempo para ellos en la noche, antes de acostarte, de ir junto a su cama, leerles un capítulo de la Biblia, orar un ratito con ellos, bendecirlos y ponerles tus manos, ungirlos con aceite, bendecirlos, cubrirlos con la sangre de Cristo. Todos estos detalles hacen que los hijos puedan apreciar a su padre como el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Los hijos comprenden al ver al papá que en la vida nada es gratis. Que el papá se amuela trabajando, y si tú llegas a los 14, 15 años de edad y tu familia tiene necesidad, la obligación de nosotros como padres es hacer que nuestros hijos comiencen a ganarse el pan. Cuidado, papás que me escuchan, con criar hijos vagos, con criar muchachos que les paga la escuela y le pagas todo, y ahí está el señorito que no tiene nada con qué ganarse porque tú lo estás totalmente manteniendo y sosteniendo. Esto no es bíblico. Sobre todo estoy hablando de hijos varones. Ya cuando el niño tiene 14, 15, 16 años de edad, si puede trabajar, que se ponga a trabajar. Si esta es una carrera donde todo el día lo absorbe la universidad, ok, se respeta eso y que sea un buen estudiante, está muy bien. Pero si la familia tiene necesidad, vuelvo a repetir, y el muchacho está estudiando, se sale de la escuela y se pone a trabajar. Esto es
la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que los hijos muestren su fe y su piedad viviendo para sus padres y ayudando con el sostén de su casa. En cuarto lugar, dice Primera de Tesalonicenses 2, versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El padre debe en primer lugar tener un grande afecto por sus hijos físico, en segundo lugar una vida transparente, en tercer lugar ser un hombre trabajador pero equilibrando su trabajo con su amor por sus hijos, y en cuarto lugar tiene que tener una fe auténtica, una espiritualidad verdadera. Aquí se delinean dos aspectos importantes de las responsabilidades espirituales de un padre: fe y conducta. Creo en Cristo y me porto como cristiano. No solamente vamos a la iglesia o vamos a la escuela dominical, sino que vivo lo que les estoy enseñando a mis hijos. Muchos padres, desgraciadamente, le dejan a la mamá la enseñanza de la Biblia. Y a ver, tú enséñales, esto es de las mujeres, y que la mamá ore con ellos, y que la mamá los guíe, y que la mamá los dirija. Esto, ya lo vimos, no es correcto a los ojos de Dios. El responsable, como cabeza, sacerdote y líder del hogar, somos nosotros los varones. Y cuidado, varón que me escuchas, si el trabajo del Espíritu y la enseñanza bíblica en tu hogar la tiene tu esposo. Porque Dios te va a juzgar y Dios me va a juzgar a mí también. Veamos aquí que la Biblia nos enseña que los padres necesitamos tener tres características que se usan en el versículo 10. Tres características en nuestra verdadera espiritualidad, en la autenticidad de nuestra fe. Número uno, una vida santa. Dice Pablo, ustedes son testigos de cuán santa. La palabra santo es la palabra griego agios, con H, y significa separado, alejado del pecado. Un padre que no sea santo, un padre que no viva alejado del pecado, un padre que no esté totalmente separado y divorciado de la pornografía, de la inmoralidad, no puede ser ejemplo a sus hijos. Dios nos santificó, nos separó para servirlo a Él. Y el padre es el responsable de que en el hogar haya santidad. El padre es responsable de las revistas que entran a tu casa. El padre tiene la obligación de revisarles a sus hijos sus mochilas. El padre tiene la obligación de meterse al cuarto de sus hijos y esculcarles y levantarles el colchón y asegurarse que no traen pornografía a la casa, que no traen hierba a la casa, que no traen marihuana, que no traen revistas de otras sectas, de otras filosofías. Ustedes no saben cómo nuestros hijos son bombardeados en las escuelas. A lo mejor tu hijo ya tiene un mes leyendo a los mormones. A lo mejor tiene tu hijo un mes con revistas pornográficas debajo del colchón, pero como tú nunca entras a su cuarto, como nunca le revisas, como nunca ves sus libros, entonces no te puedes enterar de la vida que tus hijos están llevando. ¿Por qué? Porque si un hijo introduce a nuestro hogar pornografía, o drogas, o alcohol, o ocultismo, o brujería, o lo que sea, nosotros somos los responsables. ¿Por qué cosa? Por no vigilar nuestra fortaleza. Dios, en el Antiguo Testamento, a los profetas les llamaba atalayas. Y las atalayas eran los vigías, unos hombres que en los castillos se ponían hasta la mera punta de las torres para poder vigilar desde lejos si el enemigo se acercaba al castillo. Ese es un atalaya, el vigía desde arriba. Nosotros los papás somos los atalayas de nuestro hogar. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad de cuidar, vuelvo a repetir, todo lo que entra a nuestra casa.
A ver, mijito, ¿qué video rentaste? ¿Qué clasificación tiene el video que rentaste? Este tiene clasificación C, no entra a la casa. Pero papá no entra a la casa. Cuando nosotros somos santos y mantenemos la santidad en la casa, escuchen esto, hermanos. Dice el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios defiende los hogares donde hay de los que le temen y los defiende. Dios defiende los hogares donde hay santidad. La santidad es la mejor protección contra Satanás. En segundo lugar, debemos tener una vida justa. Dice el versículo 10, ustedes saben cuán santa, justa. Y la palabra justo significa cumplir lo prometido. La palabra justo significa ser imparcial en el juicio. ¿Alguno de ustedes como papá le ha prometido algo a su hijo? Te voy a comprar esto si sacas buenas calificaciones y no se lo compras, estás siendo injusto. Le has prometido a tu hijo que lo vas a llevar a Reino Ventura el próximo sábado y no lo llevaste porque algo pasó, estás siendo injusto. Tenemos que cumplirle a nuestros hijos lo que les prometemos. Tenemos que aprender, si no les prometemos o fallamos, a pedirles perdón. Tenemos que ser en la casa justos cuando juzgamos a Pepito y a Juanito, porque si le pegas más a Pepito que a Juanito, estás teniendo en tu casa, ¿qué cosa? Hijos consentidos. Los otros hijos siempre se dan cuenta cuando consentimos a alguien en particular. Y un error, ya lo vimos anteriormente en la vida de Jacob, un error de casi todos los padres es tener hijos consentidos, ¿verdad? Siempre hay alguien en la casa que porque está más güerito, porque está más chistoso y te comienzas a inclinar más por el uno por el otro. Y ahí el patito feo está por ahí en la casa, y nadie le hace caso. Y luego va a la escuela también y nadie le hace caso. Y entonces comenzamos a tener en la casa, ¿qué cosa? Rebelión. Y muchos hijos se rebelan al ver la injusticia de sus padres. A mi hermano le compraron esto y a mí no me lo compraron. A él le compran esto y a mí no me lo dieron. Acuérdense de José. En Génesis 37, cuando su papá Jacob, pues ya grande, comenzó a consentirlo y le comenzaba a comprar ropa de colores y todo, y dice la Biblia, los hermanos tuvieron envidia. Los hermanos tuvieron celos y acabaron planeando asesinarlo. La providencia de Dios lo salvó, pero siempre el hijo consentido provoca los celos y el odio de los demás hermanos. Como padres debemos ser justos. Y en tercer lugar, dice el versículo 10, irreprensibles. Esto significa con un buen testimonio. Con un buen testimonio. Que tus hijos jamás te hayan visto ponerle la mano a su mamá. Cuidado. Cuidado cuando un niño de 5 o 6 años o más grande, que es peor, o joven, que es mucho peor, ve que le pegas a la mamá. Como decía el otro día un boxeador, nada más le di 4 cachetadas leves. Nada más, nomás 3 tiros le dio, como dice el dicho en mi tierra, ¿verdad? No, cuando se puso el brinco mi vieja, nomás 4 cachetaditas ya me la mancé. ¿Sabe una cosa? Que a tu esposa no puedes darle ni siquiera una cachetada. Y mucho menos enfrente de los hijos. ¿Por qué? Porque pierdes tu testimonio inmediatamente enfrente de ellos. A tu esposa no la puedes degradar tampoco enfrente de tus hijos. Si no le pegas, hay muchos que no le pegan, pero degradan a la señora con las palabras que le dicen enfrente de la esposa, enfrente de los hijos. Y otros esposos las atacan psicológicamente a las señoras. Y las menosprecian y las tienen como sirvientas y tú nada más eres buena para esto y los hijos en la otra recámara escuchando todo lo que le dices a tu esposa. La Biblia dice, tenemos que ser irreprensibles. Y en quinto y último lugar, versículos 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos
y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. El padre tiene que ser un hombre de gran afecto amoroso. En segundo lugar, con una vida transparente. En tercer lugar, un hombre trabajador duro. En cuarto lugar, con una espiritualidad auténtica. Y en quinto lugar, necesita ser una influencia positiva sobre sus hijos. Un buen padre ejerce una influencia positiva sobre sus hijos. ¿Qué quiero decir? Un buen padre cristiano exhorta a sus hijos, anima a sus hijos, les echa porras a sus hijos, los reprende, los castiga, pero también los sabe consolar. Un buen padre no es solamente un dictador en su casa que se la pasa gritando, ni tampoco es un demagogo, ni un irresponsable, sino alguien que le da dirección a su hogar. Los hijos necesitan oír de nosotros, los papás, expresiones como: Lupita, te felicito por tu tarea, mijita, te voy a dar un premio. Te felicito, hijito, porque sacaste ahora esta estrella. ¿No sabes qué gusto me da que tu maestra me diga que estás en el tercer o cuarto lugar? Por lo menos son 20, bueno, ya el cuarto lugar y es bueno. Te felicito porque ganaste el partido de fútbol, tú puedes hacerlo, te creo capaz. Los hijos necesitan oír de nosotros que les echamos porras. Pablo les encargaba a los tesalonicenses que anduvieran como es digno de Dios. Tenemos que estarles encargando a nuestros hijos continuamente: hijo, pórtate bien en el partido, hijo, da un buen testimonio, hija, haz esto, hija, acuérdate cómo debes de vestirte, eres una mujer cristiana, somos un hogar cristiano. Necesitamos estar constantemente encargándoles a nuestros hijos que anden como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. ¿Y quién es suficiente para todas estas cosas? Nadie. Pero la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta noche, varones, muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos fracasado en algún área, a lo mejor en la 2, en la 3, en la 4 o en la 5, hay unos que están reprobados. De plano, no son buenos padres cristianos. En esta noche, ¿estás vivo? En esta noche hay esperanza, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Si alguna mujer en esta noche no está casada y tiene hijos, o es soltera, dejada, viuda o divorciada, estás haciendo la labor de un padre. Tienes que ser afectiva, tienes que ser amorosa, tienes que ser una mujer trabajadora, una mujer espiritual y una mujer que influya positivamente en tus hijos. El arrepentimiento es reconocer que no estamos caminando en el camino de Dios, que estamos por otro lado y hemos fracasado, y en esta noche pídele a Dios perdón para que Dios te perdone, te sane tus heridas, y tal vez en esta noche es importante y necesario que le tengas que pedir perdón a tu hijo o a tu hija y decirle: hijo, no he sido el padre que debiera de ser contigo. Tú no te imaginas si en esta noche, en la cena, le dices a tu hijo: quiero hablar contigo, ven a mi cuarto, pones tu silla y te sientas y le dices: quiero pedirte perdón porque no te he dado un buen testimonio, hijo. No he tratado a tu madre como la Biblia me dice que la debe tratar. Te pido que me perdones porque ya me perdonó Dios. Eso hace que tu hijo comience a admirarte. A los hijos les encanta ver a los padres que se humillan y que se acuerden que no somos ídolos, no somos dioses, no somos perfectos. Pero si tú eres orgulloso y no le pides perdón a tu hijo o a tu hija del mal testimonio, el mal ejemplo que le has dado, Dios no puede hacer la obra de la reconstrucción en tu propia familia.
Arrepintámonos con todo nuestro corazón. Vengamos a la cruz otra vez en esta noche y recibamos en el nombre de Jesús el perdón de los pecados y la esperanza de todos volver a comenzar. Inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, porque nos has encargado en esta noche que andemos como es digno de ti. El padre cristiano es un hombre totalmente diferente a cualquier otro varón en este mundo, porque el padre cristiano tiene la enorme responsabilidad de obedecer la santa palabra de Dios. Señor, confesamos que todos de alguna manera hemos fracasado como padres, de alguna forma todos hemos cometido errores con nuestros hijos. Pero qué maravilloso eres, Dios de la misericordia y de la consolación, que no nos castigas conforme a nuestros pecados, sino que nos hablas primero y nos exhortas como el Padre a los hijos, y después, si no entendemos, entonces ya tus juicios son justos y verdaderos. En esta noche tú no quieres enjuiciar a ningún padre, ni quieres disciplinar a ningún varón, porque tu palabra es santa, y primero nos amas y nos exhortas a venir a la cruz. En esta noche tu Espíritu Santo nos mueve a que recapacitemos y a que entendamos que nuestra vida debe ser santa en toda nuestra manera de vivir. Nuestra vida debe ser justa, nuestra vida debe ser irreprensible, de buen testimonio, afuera y dentro del hogar. Señor, que tu gracia en este momento y la sangre preciosa de tu Santo Hijo Jesucristo limpie de todo pecado a todo varón que en este momento te está pidiendo perdón. Gracias por este perdón. Gracias por esta esperanza. Gracias porque podemos volver a empezar. Gracias por tu paciencia, Señor, por tu amor y tu gentileza, tu grande afecto y tu ternura que tienes con cada uno de nosotros en Jesucristo nuestro Señor, en quien oramos y en quien te bendecimos por su sangre preciosa. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén.